Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase para seguir pensando juntos y juntas las intervenciones psicopedagógicas en instituciones educativas. Y en la clase de hoy, los y las voy a invitar a trabajar sobre el proyecto pedagógico para la inclusión, que es ese proyecto que vamos a estar haciendo como psicopedagogos, como psicopedagogas, para acompañar la trayectoria educativa de algún estudiante que tenga dificultades, que pueden o no estar asociadas a una discapacidad. Generalmente lo están, pero también puede darse la confección de un proyecto pedagógico para la inclusión en algún o alguna estudiante que no tenga alguna discapacidad. También vamos a trabajar sobre los proyectos de intervención psicopedagógica. Son aquellos proyectos que vamos a estar realizando para intervenir sobre un grupo, sobre alguna situación de enseñanza que lo requiera, o bien sobre la institución en su conjunto. Justamente la propuesta del segundo examen que se encontraron la semana pasada en el aula es trabajar sobre la confección de uno de estos proyectos. Y después vamos a estar trabajando brevemente, porque la idea es que después puedan ustedes abordar esto en profundidad, sobre las configuraciones de apoyo, qué es lo que son y qué tenemos que tener en cuenta al trabajarlas. Bien, si les parece, damos inicio entonces. Cuando hablamos de un proyecto pedagógico para la inclusión, decíamos que es una herramienta. Es una herramienta fundamental que garantiza derechos. ¿Por qué? Porque dentro del paradigma de la inclusión educativa, recuerden un poco todo lo que estuvimos trabajando en clases anteriores con respecto a esto, vamos a decir que vamos a iniciar con un proyecto pedagógico para la inclusión para garantizar los derechos de aquellos estudiantes cuyas trayectorias educativas requieran de algún acompañamiento especial. Acuérdense que entendemos a la discapacidad como algo que está apoyado en la imposibilidad de adaptación al entorno, ¿sí? No lo vamos a entender como una deficiencia del sujeto, sino como algo que necesita el entorno para adecuarse, para que nuestro estudiante pueda tener aprendizajes exitosos. Y en lo que respecta a la realización de un proyecto pedagógico para la inclusión, vamos a requerir entonces ayuda de la modalidad de educación especial. La educación especial en nuestro país es una modalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que va a atravesar todos los niveles del sistema y que va a acompañar la trayectoria educativa de estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad en los diferentes niveles de las otras modalidades de educación, ¿sí? Ahora bien, cuando decidimos iniciar con un proyecto pedagógico para la inclusión, hay ciertos aspectos formales que va a haber que tener en cuenta. Este proyecto se va a iniciar una vez y solo si se agotaron antes todas las posibilidades institucionales para poder acompañar esta trayectoria, ¿sí? Primero y fundamental es poder trabajar con aquel docente que demanda algún acompañamiento sobre y con el aprendizaje de un estudiante, poder tratar de detectar barreras. Acuérdense también de lo que nos hablaba el diseño universal del aprendizaje, y trabajar sobre esas barreras brindando apoyos. Ahora bien, puede darse el caso en que, a pesar de que hagamos diferentes, que aportemos diferentes ideas y que intentemos diferentes apoyos y que sigamos igual sin tener éxito. Entonces, bien, ahí vamos a comenzar a pensar en la posibilidad de acompañar a este estudiante en su singularidad y teniendo en cuenta cuáles son sus potencialidades a través de un proyecto pedagógico para la inclusión que, como decíamos, va a ser una herramienta que garantiza derechos a través de la cual le pedimos ayuda a la modalidad de educación especial para que intervenga y poder acompañar la trayectoria educativa de
el estudiante que no está pudiendo alcanzar aprendizajes. Bien, ¿cuáles son esos aspectos formales para la confección del PPI, que es el Proyecto Pedagógico para la Inclusión? ¿Sí? Primero vamos a empezar con un legajo. En este legajo vamos a tener que incluir los diferentes informes que hagan el docente del grado, nosotros como parte del equipo de orientación escolar, profesionales que atiendan a este niño, a esta niña de manera particular, y luego se va a elaborar una emisión de criterio. ¿Qué es la emisión de criterio? Es una nota en la cual los diferentes actores intervinientes y que acompañan la trayectoria escolar de los estudiantes van a decir, sí, la verdad que sí, yo estoy de acuerdo y emito mi criterio favorable para iniciar este proyecto. La emisión de criterio la tienen que elaborar el docente o la docente del grado, la van a elaborar también el directivo de la institución y también tiene que haber una emisión de criterio favorable de la familia. La familia tiene que estar de acuerdo con iniciar este proyecto. Nosotros vamos a tener ya creo que en el próximo encuentro, una clase en la que vamos a hablar de cómo trabajar con las familias, pero nunca hay que perder de vista y tener siempre en cuenta que el inicio de este proyecto tiene que estar pensado junto y con la familia de nuestro estudiante. Una vez que tenemos el legajo con los informes y la emisión de criterio, lo que hacemos es elevar al inspector de área nuestro proyecto. Este inspector, que pertenece a lo que es la modalidad común, va a emitir también su criterio, ¿no? Va a decidir si está de acuerdo con que este alumno pueda iniciar un proyecto pedagógico para la inclusión o no. En caso de que esté de acuerdo, va a participar en lo que hoy se llama mesa de inclusión. La mesa de inclusión es un espacio que comparte el inspector de la escuela común con él o la inspectora de la modalidad especial. Y una vez que analicen toda la información que hayamos preparado, van a emitir también su criterio con respecto a la realización o no de este PPI. Seguimos entonces, tenemos una vez que supongamos que los inspectores dicen sí, este estudiante, esta escuela necesita que la modalidad especial intervenga en la trayectoria de este alumno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El alumno o la alumna va a pasar a estar matriculado doblemente. Va a ser alumno de ambas escuelas, tanto de la Escuela de Educación Común como de la Escuela de Educación Especial. Y se va a determinar qué tipo de apoyo es el que va a necesitar. Si va a necesitar el apoyo de una maestra de apoyo a la inclusión, si va a necesitar otro tipo de apoyo, quizás sea un apoyo que se brinda a los docentes. También se va a decidir cuántas veces por semana va a ser ese apoyo y diferentes acuerdos, ¿sí?, que van a dar lugar al inicio y a la continuidad de este proyecto. Es importante que el proyecto esté pensado desde el principio del año escolar y este proyecto se presenta una vez y luego lo que se vuelve a hacer es darle continuidad o no, porque recordemos que estos apoyos pueden establecerse como apoyos que vayan a perdurar durante toda la trayectoria educativa del o la estudiante o no, o pueden ser apoyos que se decían durante un periodo de tiempo y luego se observa que el estudiante ya tiene recursos suficientes como para continuar sin estos apoyos y los apoyos se pueden ir quitando, ¿sí? Bien, estas son entonces instancias formales que requiere un proyecto pedagógico para la inclusión y que van a acompañar a la trayectoria de un estudiante puntual. ¿Sí? Acá es cuando nuestra intervención está destinada a un estudiante en particular que en determinado momento presenta diferentes obstáculos para alcanzar sus aprendizajes en su trayectoria y que entonces, cuando habiendo agotado diferentes instancias, decidimos, bueno, vamos a darle para adelante con otro tipo de ayuda, ¿sí? Recuerden también que las escuelas especiales tienen diferentes
digamos, hay diferentes tipos de escuelas especiales para atender las distintas discapacidades que vayan a tener nuestros estudiantes. Según el caso, se decide cuál es la escuela que va a realizar la inclusión y con la cual se realiza la inclusión. Y puede ser que la escuela decida que el estudiante tiene que ir a contraturno a participar en encuentros en la escuela especial, o quizás no, que simplemente con el acompañamiento que se hace entre los docentes intervinientes se pueda seguir adelante y emprender lo que es la inclusión. El proyecto va a implicar determinados apoyos que se deciden en conjunto entre la maestra para la inclusión y la maestra a cargo de la enseñanza de la educación común, o en el caso de nivel secundario con los profesores del nivel, ¿sí? Y lo que se pueden llegar a hacer son distintas cuestiones asociadas a favorecer situaciones para que el aprendizaje suceda, ¿sí? Bien, continuemos. Otro de los proyectos que... Bueno, antes de continuar con estos proyectos, quiero que pensemos un poco. Ustedes en la bibliografía que tenían para hoy se presenta una investigación que se hace sobre lo que son las representaciones de los docentes sobre nuestras intervenciones. Sabemos, como estuvimos trabajando en las primeras clases, que esas representaciones que tienen los docentes también van a influir en nuestra tarea. Y fíjense algunos puntos claves que decidimos retomar de esta investigación. A ver, dicen que las representaciones de los docentes sobre nuestra tarea se asocian a una acción diagnóstica y terapéutica individualizada del estudiante. Pareciera ser que los docentes consideran que nuestra tarea se basa en reeducar las dificultades del aprender, atender en particular, diagnosticar y acompañar a un estudiante en su trayectoria como tarea individual. Y también lo que se dice es que no suelen reconocerse que se puedan hacer o que se hayan hecho experiencias de intervenciones conjuntas entre psicopedagogos y docentes, pero sí hay una expectativa de que esto suceda. Y en otro de los documentos que tenemos para leer nos van a decir que las situaciones críticas, los contextos alterados, hacen del trabajo deshumanizante. Aquello que sucede de modo habitual pasa a ser vivido como natural, como posible, como esperable. ¿Qué es importante que nosotros tengamos en cuenta? Que nuestras intervenciones no son solamente para acompañar a aquellos estudiantes que presentan dificultades en la tarea. Sí, es una parte de nuestra tarea, es algo que nosotros vamos a tener que hacer, ¿sí? Y en el caso en el que lo requiera, incluso iniciar y recomendar a los docentes acompañarlos en lo que es la elaboración de este proyecto pedagógico para la inclusión y todo lo que eso implique. Pero también vamos a tener que intervenir en caso de que haya dificultades con un grupo puntual, en caso de que notemos que haya en la escuela alguna dificultad con respecto a alguna estrategia de enseñanza que se esté llevando adelante, en caso que haya dificultades con diferentes formas de relacionarse entre docentes y estudiantes, entre docentes y entre sí. Esa también es parte de nuestra tarea, que a veces, digamos que queda como una expectativa. Ay, sí, ojalá fuera así, pero no lo es. Bueno, es responsabilidad nuestra que los docentes se sientan con la confianza como para solicitar este tipo de demandas y para también recibir este tipo de ayudas. Siempre teniendo en cuenta que las acciones que vamos a hacer van a ser en equipo, van a ser trabajando con los docentes. No para los docentes ni contra los docentes, sino junto a los docentes, ¿sí? Y entonces es que nosotros vamos a encontrarnos con otro tipo de proyectos que también vamos a poder elaborar como psicopedagogos o psicopedagogas que intervenimos en instituciones educativas. Y son este tipo de proyectos a los que nosotros decidimos llamar proyectos de intervención psicopedagógica para diferenciarlo de alguna manera de lo que es la PPI o la elaboración de un proyecto pedagógico para la inclusión. Justamente este tipo de intervención, ¿sí? Este tipo de proyecto, es sobre el que nosotros le vamos a estar pidiendo que piensen y que elaboren
en el examen, porque es justamente algo que suele olvidarse, ¿no? Una parte de nuestra intervención que se suele creer que no es tan importante, que no, que en realidad el psicopedagogo está para trabajar con solo lo individual. Y eso no es tan así. Este proyecto va a ser una herramienta de intervención conjunta. La PPI también, no la vamos a estar haciendo solos ni vamos a estar pensando y decidiendo solos, va a ser en conjunto. Pero bueno, de otro lado también esto tiene que ser entendido como una intervención en conjunto, con estrategias que vamos a hacer con los docentes. No, bueno, yo me llevo el grado y trabajo y vos te vas y tenés tu hora libre. No, son intervenciones que hay que definirlas con estrategias que se definen en conjunto. ¿Cuáles son los aspectos formales? Estos aspectos formales que nosotros hemos decidido plantear van a poder variar porque tienen que ver con situaciones o ítems, por decirlo de alguna manera, para pensar sobre el proyecto. Pero puede ser que quizás ustedes piensen que nos está faltando algo o que hay algún aspecto que está de más. O que cada institución pueda ir definiendo cuáles son aquellas cosas para pensar en base a sus proyectos. Así que por eso también quizás ustedes puedan pensar otras cuestiones que deberíamos incluir cuando pensamos un proyecto de intervención psicopedagógica. ¿Cuáles son los que nosotros definimos? Por un lado, la demanda. La demanda tiene que ver con esto que se nos pide, sobre qué vamos a intervenir, cuál es la dificultad que estamos notando. Después tenemos a la intención psicopedagógica general, a nuestro propósito. Viene a responder el para qué vamos a estar llevando adelante este proyecto. Luego vamos a pensar en un producto. ¿Qué es el producto? Es importante que cuando yo pienso en un proyecto de intervención nos encuentre trabajando juntos a los involucrados, a los sujetos de nuestra intervención, en poder alcanzar algo, en poder alcanzar un producto final, que puede ser, a ver, no sé, hay dificultades para trabajar la alfabetización, bueno, vamos a hacer una revista de la escuela en la que cada uno va a estar escribiendo, vamos a hacer publicaciones, o, por ejemplo, puede haber dificultades en el área de matemáticas y organizamos algún campeonato en el que vaya a haber que realizar algún conteo de puntos o alguna maratón, ¿no? Vamos a pensar en estos proyectos algo que al terminarlo se pueda hacer palpable para todos los sujetos que intervinieron. Luego vamos a definir los diferentes encuentros, en los encuentros vamos a estar decidiendo y explicitando las distintas estrategias psicopedagógicas que vamos a utilizar, quiénes van a estar involucrados en estos encuentros. Vamos a también detallar los recursos, cuáles son los elementos que vamos a necesitar para llevar este proyecto adelante. Y por último, algo muy importante, es poder pensar de qué manera vamos a evaluar si estas intenciones psicopedagógicas que nos habíamos planteado se alcanzaron o no se alcanzaron. Y algo muy importante para tener en cuenta durante todo el desarrollo de nuestro proyecto de intervención es que los proyectos de intervención psicopedagógica en instituciones educativas tienen que hacerse sobre un contenido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la escuela el ser y el sentido de la escuela es enseñar. Entonces, siempre que vamos a intervenir sobre la enseñanza, vamos a intervenir sobre los aprendizajes. ¿Sí? No hay que perder de vista que este tiene que ser algo que englobe todo lo que es la realización de nuestro proyecto. Bien, espero que hasta acá puedan haberme seguido. Vamos a continuar avanzando en pensar a qué nos referimos cuando hablamos de las configuraciones de apoyo. Las configuraciones de apoyo van a estar presentes tanto cuando elaboremos un proyecto pedagógico para la inclusión, como también van a estar presentes cuando elaboremos un proyecto para la intervención psicopedagógica. ¿Por qué? Porque son recursos y estrategias que buscan potenciar capacidades y compensar las dificultades que encuentran los y las estudiantes al interaccionar con el entorno. Buscan derribar barreras, ¿sí? Cuando nosotros
hay una demanda, que la demanda, como estuvimos viendo la clase pasada, es un pedido de ayuda, un pedido de socorro para que nos va a llegar. Quiere decir que tenemos que poder identificar que hay una barrera. Hay algo en el contexto que no está, que está obstaculizando la tarea de la escuela. Entonces ahí es donde vamos a pensar sobre los apoyos. Hay barreras de distinto tipo y hay apoyos de distinto tipo, ¿sí? Después la propuesta va a ser que ustedes puedan leer sobre esto y puedan comenzar a pensar cuáles son aquellos apoyos que como psicopedagogos podemos dar. Y para finalizar, algo que queríamos trabajar con ustedes que nos parece clave es poder pensar irrenunciables de la tarea psicopedagógica en la escuela, irrenunciables de nuestras intervenciones. ¿Qué es aquello que no debemos hacer, aquello que no es una intervención psicopedagógica y aquello que no debe faltar en nuestra tarea? A ver, aquello que sí. Las intervenciones psicopedagógicas sí son un trabajo en conjunto. Como decíamos hace unos minutos, no son un trabajo que hacemos solo nosotros con un estudiante, no son un trabajo que hacemos a pedido de un docente, no son un trabajo que hacemos en contra de un docente, sino que es un trabajo que vamos a hacer con los y las docentes de la institución en la que estemos trabajando. Es también importante cuando pensamos en nuestras intervenciones, focalizar en la potencia, que es aquello que sí podemos, aquello que sí pueden los sujetos, aquello que sí puede ese grupo, aquello que sí puede este o aquel docente. Es importante que sean intervenciones planificadas, no pueden ser intervenciones que voy un día a ver, hoy voy acá, hoy voy a hacer esto. No, tengo que pensarlo, tengo que planificarlo, tengo que prever cuáles van a ser las cosas que voy a realizar y tengo que ir anticipándoselo a las distintas personas que forman parte y que van a formar parte y que van a estar dentro de esta intervención. Hay que dar lugar a la incertidumbre, permitirse hacer preguntas, permitirse cuestionar qué es lo que está sucediendo y también permitirse corregir en caso de que sea necesario. También tenemos que recordar que en la escuela somos garantes del derecho a la educación y que en eso vamos a tener que estar trabajando durante cada una de nuestras intervenciones. Y algo que es sumamente importante es que en la escuela tenemos que construir memoria psicopedagógica, tenemos que dejar por escrito. No es algo al pasar, bueno, después hago el proyecto, bueno, después me siento a escribir. En realidad tengo que dejar dentro de la escuela cuestiones escritas, informes, porque así voy a poder colaborar con otros y mi paso por la escuela va a permitir que los aprendizajes sucedan más allá de mí, ¿sí? Bien, y para terminar, aquello que no es una intervención psicopedagógica y que tenemos que tener en claro, no es un espacio para el descargo, no es que van a venir al equipo de orientación a decir todo lo que no se puede y todo lo que no se da más. No, es un espacio para construir juntos. No somos una maestra particular, no es que nos van a traer y mandar al equipo para que trabajemos con aquellos chicos que no entienden un tema, entonces se lo vamos a explicar. Como tampoco me van a enviar a los chicos que se están portando mal para que charlen con el equipo a ver qué es lo que están haciendo. No, de ninguna manera, ¿sí? La intervención es otra cosa. Y tampoco somos supervisores, no vamos a estar viendo qué está bien y qué está mal. No es esa nuestra función. Bien, bueno, espero que hayan disfrutado mucho la clase y cualquier cosa seguimos en contacto.